Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis estupendamente. Bueno, vamos avanzando en nuestro tema, no como siempre, sin antes recordaros que entreguéis las actividades a tiempo, que corrijáis todas las actividades con las correcciones que yo os mando y por favor que vayáis estudiando ya las actividades porque en cuanto nos demos cuenta ya ha llegado el examen, ¿vale? Muy importante. Bueno, hoy nos vamos con el punto 8 de nuestros apuntes, ¿vale? Que sería una nueva religión, el cristianismo, que equivale al punto 9 de nuestro libro. Estaría en la página 280-281. Como siempre, os enseño las páginas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo empieza esto del cristianismo. Los orígenes. Bueno, fijaros, lo primero que tenemos que hablar es de los hebreos. Los hebreos fue conocido como el pueblo de la Biblia. Fijaros, vamos a ver cómo la tierra de estas personas fue o se acabó convirtiendo en una provincia romana. La costa oriental del mar Mediterráneo, llamada por los griegos Palestina, estaba habitada por el pueblo hebreo, ¿vale? Es decir, fijaros, aquí tenemos un mapa, ¿vale? La costa oriental, perdón que no se ve, ¿vale? Por aquí, esta zona estamos hablando, lo que era la Palestina para los griegos. Bueno, los hebreos eran judíos, por lo tanto, su religión era monoteísta y afirmaba en la existencia de un solo Dios. Ellos a Dios le llamaban Yahvé y proclamaban la llegada de un Mesías Salvador, es decir, ellos dentro de su religión creían en un solo Dios que se llamaba Yahvé y en sus escritos pues decían que vendría un Mesías, un Salvador para toda la humanidad. El libro sagrado de los judíos era la Biblia y en ella pues se cuentan los orígenes del mundo, la historia de los judíos, la alianza de los judíos con su Dios Yahvé. También contiene los famosísimos 10 mandamientos, los cuales exponen las normas que los judíos debían de seguir. Pero ahora fíjense, en el siglo I después de Cristo, esta religión se incorpora al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Judea se convirtió en una provincia romana. Por lo tanto, esta parte que antes hemos dicho, que era Palestina, se introduce dentro del Imperio Romano con la provincia de Judea, que estaba formada también por otro territorio que se llamaba Samaria, ¿vale? O sea, provincia de Judea va a pertenecer ahora al Imperio Romano. Esta provincia va a ser gobernada por un prefecto o gobernador y uno de los más famosos va a ser Poncio Pilato, que sale mucho en la Semana Santa y demás. Vamos a hablar ahora de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret fue conocido como el Mesías, el Salvador. Jesús nació en Belén en los tiempos del emperador Octavio Augusto. Sus padres, María y José, eran judíos de Galilea, que se habían trasladado a Judea, a la provincia del Imperio Romano, para empadronarse, siguiendo órdenes romanas, porque los romanos dictaron unas normas que dijeron que todos los judíos tenían que ir a empadronarse al sitio donde ellos habían nacido. A los 30 años, Jesús se proclamó hijo de Dios y todos sus seguidores lo reconocieron como el Mesías. Mesías significa Cristo en griego, por eso muchos le llaman Jesucristo, el Mesías Jesús, ¿vale? Cristo en griego. Jesús predicó todas sus enseñanzas por Samaria y Judea y se rodeó de 12 discípulos que fueron conocidos como los 12 apóstoles. Los judíos acabaron diciendo que Jesús era un impostor, porque decían que Jesús lo que propagaba o lo que proclamaba era una doctrina falsa que se oponía a las leyes romanas. Por lo tanto, aquí nace el cristianismo se separa de lo que es el judaísmo, aunque los padres de Jesús eran judíos, cuando Jesús empieza a proclamar su ideología o su forma de entender la religión, ¿vale? A los 33 años Jesús fue detenido por el gobernador romano Poncio Pilato y condenado a morir en la cruz, que es como se conoce a la crucifixión de Jesús. Los seguidores de Jesús dijeron que a los 3 días pues Jesús resucitó
y ascendió a los cielos. Las enseñanzas de Jesús son toda la base de lo que sería la religión cristiana, y esta religión cristiana acabó difundiéndose por todo el Imperio Romano. Vamos a hablar ahora de las primeras comunidades cristianas. Los primeros seguidores de Jesús se organizaron en comunidades muy pequeñas, es decir, un conjunto de personas pequeños. Estas formaban lo que se conocía como la iglesia, es decir, la iglesia es como se conoce a la reunión de los cristianos, las primeras comunidades que seguían a Jesús. Para formar parte de la comunidad cristiana, pues se debía seguir un aprendizaje. El aprendizaje que siguen los cristianos se llama catequesis. Y ser, por supuesto, bautizado para pertenecer a esa comunidad cristiana. Cada comunidad religiosa elegía un responsable que se llamaba obispo, y con el paso de los siglos, el obispo de Roma, de lo que sería la ciudad de Roma, porque hemos dicho que el cristianismo se instala en todo lo que es el imperio, se acabó convirtiendo en la cabeza visible de todos los cristianos y se le comenzó a llamar Papa, ¿vale? Fijaros, cosas importantes que me gustaría que vierais. Pues primero, aquí en el libro viene muy bien lo que son las 4 ideas con 4 puntitos básicas del cristianismo. Y luego aquí tenéis una serie de símbolos del cristianismo, ¿vale? El crismón, que es esta especie de cruz. El pez, que son los símbolos de Jesús, estos dos. La paloma con la rama de olivo, que es el símbolo de la paz divina. Aquí la tenéis. Y aquí el buen pastor, que es el que representa a Jesús como salvador de los creyentes, cuando lleva al cordero, ¿vale? Bueno, como esto es una clase de historia, no es una clase de religión, os he contado los aspectos históricos del nacimiento del cristianismo, vinculándolos con el judaísmo, porque los judíos fueron los que ya se pusieron en contra de Jesús porque decía que él no predicaba la religión según las órdenes del Imperio Romano, pero los padres de Jesús, María y José, eran judíos también, ¿vale? Luego esto ya evoluciona hacia ese cristianismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para el próximo día? Bueno, vamos a hacer de la página 281 el clave sin piensa, pero solo el primero, el segundo y el cuarto. Primero, segundo y cuarto. Clave sin piensa de la 281. Y luego, una preguntita que os meto yo, para que sean 4. Habla sobre las comunidades cristianas, ¿vale? Que vienen los apuntes. Bueno, vamos a repasar como siempre las actividades. Por un lado, ¿quién creó el cristianismo y cuándo? ¿Vale? Muy fácil, hemos hablado de esta persona, ¿vale? ¿Cuáles son sus principios fundamentales? He dicho que en el libro, en la página 280, vienen las 4 ideas fundamentales que son bases del cristianismo. La cuarta es, explica el significado de estas palabras. Catacumba, que viene en el libro, ¿vale? Aquí. La siguiente es apóstol. Bueno, eso no hace falta que me ponga aquí a explicarlo. Y la siguiente es basílica. Basílica sí que me gustaría que la buscarais en internet o en el diccionario, ¿vale? Y me pongáis el significado. Y luego, la cuarta pregunta que yo me han dado habla sobre las comunidades cristianas. Pues viene perfectamente aquí en nuestros apuntes. Las comunidades cristianas, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis los ejercicios, he explicado cómo quiero que los hagáis. Son ejercicios muy sencillos y espero que os salgan muy bien. Sin más que decir por hoy, me despido de vosotros, deseándoos que estéis bien, que entreguéis los ejercicios antes de las 3 y, como siempre digo, nos vemos por las redes y hasta luego, chicos y chicas. Cuidaros mucho.